Gracias por acompañarnos. Ya llegamos al sexto y último panel en esta tercera jornada de digitalización del agro. Estamos muy contentos por todos los que nos acompañan hoy aquí y también virtualmente a lo largo y ancho de toda la Argentina y Latinoamérica. Así que muchas gracias. La comunicación eficaz en el agro dota a los productores de más conocimientos, los ayuda a tomar mejores decisiones, les permite mitigar los riesgos, mejora el conocimiento del mercado, promueve la defensa de políticas y también fomenta la colaboración, entre otros beneficios. En resumen, podríamos decir que una buena comunicación contribuye al desarrollo sostenible del sector. Sobre este tema tan importante, nos estarán compartiendo sus miradas, sus trayectorias, Juan Carlos Grasa, Fernando Bertelo y Tomás Rivas. Vamos a comenzar por Fernando. Fernando, ¿Qué tal? si bien, gracias por venir, a los tres. No, Si por favor, bien sí. La Nación Campo es una sección orientada principalmente al agro, dentro de La Nación su llegada es masiva y alcanza a la población urbana. Este punto es positivo para el sector y también es muy desafiante para ustedes, los comunicadores. Como editor de contenido, ¿nos puedes compartir cuáles son las claves para lograr que esta información, que muchas veces es dura, densa, sea atractiva para todas las audiencias? Bueno, buenas tardes a todos, antes que nada. Muchas gracias por la invitación, Ignacio, también a ustedes, obviamente. Y también con los colegas compartir este momento que siempre sirve también para contar, obviamente, un poco en qué estamos y también qué vemos en general como tendencias. Vos mencionabas la palabra desafío y eso es algo que tenemos todos los días. Y cuando digo todos los días, ya no me refiero a de lunes a viernes, o sea, directamente de lunes a lunes. Porque si bien pareciera que tal vez este sector, digamos, es más chico en términos de comunicación, en realidad no lo es. No lo es porque pasan cosas, lo comentábamos antes con Tomás fuera de esta charla, lo que está ocurriendo en materia de comunicación, este proceso de digitalización, de transformación, nos obliga a estar atentos siempre, todos los días. Y esto significa justamente ese otro desafío del ver cómo transmitimos estas cosas, por un lado, a la gente que es del sector, y por otra parte, en vinculación con que, bueno, justamente La Nación tiene un público masivo, tiene una llegada muy importante en términos también de comunicación general, peso editorial, de trabajo con los distintos temas de agenda. El desafío pasa por ver muchas veces cómo algo que parece particular, mínimo a veces, se lo podemos comunicar al público general de una manera que sea, por un lado, efectiva, o sea que lo que queremos comunicar o lo que vemos que se está transmitiendo desde el sector, que en este caso puede ser una noticia pura vinculada con la política económica, generalmente a veces los temas que llegan más tienen que vinculación justamente o por una traba a la exportación, o por una mala política, o algún anuncio que, por el contrario, es positivo y aún en un contexto difícil puede ser una buena noticia y desafiante, pero también ver cómo llevamos las cosas que tienen que ver con el productor puro, el técnico, el contratista, la gente que está vinculada y cuenta historias. A veces nos pasa que, bueno, obviamente o nos llega un dato, nos llega una historia, las observamos en las redes sociales, obviamente tratamos de llevar adelante justamente un chequeo de lo que pasa y vemos cómo se la contamos al público en general, porque a veces por ahí uno, si usa una palabra muy específica al sector, puede ser muy interesante la foto, el video que la acompañe, pero el cómo contamos eso desde un título es muy importante. Muy importante porque a veces en ese título
está la clave del potencial impacto que va a tener esa noticia. Y digo esto porque, obviamente todos ustedes saben los términos técnicos que se usan en la agricultura, ganadería, lechería, economía regional y un montón de cosas más. Pero a veces me parece que el desafío pasa por eso. Y tratamos justamente de hacer eso, ver cómo lo que parece complejo a veces se lo llevamos de una manera simple, que la gente lo pueda entender, que tenga llegada y obviamente a nosotros como noticia nos puede decir, bueno, dimos esto y realmente tuvo una llegada importante. Eso como concepto general, ¿no? Y después otra de las cosas que estamos tratando de llevar, porque a veces, no sé qué van a decir los colegas, ¿no? Pero yo a veces veo que muchos se plantean, el agro comunica mal. Se dice mucho eso. Y yo la verdad que para mí eso es relativo, porque destaco que hay muy buena gente que está transmitiendo cosas muy interesantes, ya sea de su red social o que te cuenta una historia. Quizá la discusión por ahí a lo mejor puede ser otra, ¿no? El cómo lo transmitís a ese concepto que a lo mejor puede ser complejo para que sea entendido, comprendido por todos. Y a lo mejor la otra discusión sea, bueno, a ver, si comunicamos mal, como sector, el sector comunica mal, en realidad la discusión por ahí es el peso político que a veces tiene, que es otra discusión completamente aparte de este panel. Pero en mi caso en particular, los colegas que estamos en la sección, estamos permanentemente viendo eso, las cosas que pasan, las noticias, cómo las llevamos de algo complejo a veces a algo simple para el público en general. Gracias, Fernando. Qué buen panel y qué bueno haber incorporado esta temática como sugerencia de Juan Carlos cuando hicimos el anterior. Y de mi parte, muy agradecido Fernando y Juan Carlos por permitirme escribir en sus medios. Tommy, ya te voy a pedir permiso para escribir también ahí. La verdad que es muy bueno para mí, creo que para todos los que somos parte del agro, para gran parte, poder contar qué hacemos, así que esos espacios que dan son muy buenos para nosotros. Juan Carlos, en el caso de Horizonte A, ustedes apuntan a un nicho muy, muy específico, donde el contenido tiene que ser muy técnico, o en general requiere de mucho contenido técnico. Con respecto a eso, te quería preguntar, ¿cuáles son los tipos de contenido que más éxitos tienen en la revista? ¿Y cómo haces para generar ese contenido y para mantener la calidad de un público exigente por ser precisamente muy técnico? Bueno, mirá, es difícil porque además tenés que... Horizonte tiene 20 años. Al principio nos costaba mucho más porque, como contaba el amigo de Agroconsulta, yo ni siquiera, no empezamos ni con el auto, ni con el bola. Entonces se complicaba muchísimo más. Además, yo vengo del periodismo abierto, de la gráfica editorial, digamos, no era agrónomo, los contactos no los tenía. Pero vimos que había un nicho ahí de información técnica de calidad que se venía haciendo, pero a lo mejor se mostraba de otra manera. O sea, nosotros lo que le dimos, creo que Horizonte hizo un gran aporte en mostrar algo diferente en la estética. La estética, en el papel. Ahora cuando hablemos de transformación del agro, a nosotros nos costó eso, porque teníamos un papel bárbaro. El lugar donde íbamos, qué buen papel tiene la revista. Y conseguir las notas cada vez se nos hizo más fácil, porque a medida que la revista empezó a tomar vuelo, lo que antes te costaba un montón que un tipo te escribiera, ahora te llaman para decir, che, tengo tal tema, me gustaría tocarlo. A veces se complican los tiempos, porque para que una nota técnica sirva, tiene que ser algo que esté por lo menos 2 o 3 meses adelantado de lo que está pasando en la tierra, en el campo, en el ciclo del cultivo. Y a veces es difícil, porque ahí entran otros juegos, la meteorología, qué va a pasar, si va a llover, no va a llover, si va a haber enfermedades, si va a haber insectos. Ahí te mandan una terrible nota sobre fungicidas y no cae una gota de agua, y ese año la nota no te sirve para nada. Y es el riesgo que se corre, y por otro lado las empresas están a destiempo también con sus productos, con lo que nosotros estamos escribiendo. Para que sirva hoy una nota, tenés que estar hablando de
siembra de maíz y por ahí las empresas todavía no están sabiendo con qué híbrido va a salir. Te pongo un ejemplo, no sé si es realmente así. Y a veces te cuesta la parte comercial nivelarla con la parte de contenidos. Eso también requiere una ingeniería. Pero bueno, nosotros hacemos una información de nicho y me gustaría agregarle a la pregunta que me haces, meterme un poquito en el tema de Fernando, que es apasionante, que es la comunicación. Creo que el agro comunica bien las cosas de agro, lo que tiene que comunicar. O sea, ahora, se le exige al agro que comunique a la sociedad, y me parece que ahí ya no pasa por los medios del agro. Yo me acuerdo que un año hice una columna de temas de agro con Tomás Bulat en América, y cada vez que venía mi columna, el productor salía diciendo, sáquenlo, porque se le caía el rating. Entonces, ahí realmente lo vi en carne propia. A la sociedad le importa lo que hace el agro. ¿Es esto lo que le importa a la gente? ¿Es la forma de comunicarlo? ¿No tendremos que ser más sutiles? Entonces, a veces me pongo a pensar y lo comparo, porque la información que se da en medios masivos, por ahí no es la información que hay que dar en esos medios. O sea, yo he escuchado en radios masivas al mediodía hablando del barbecho corto, el barbecho largo, qué sé yo. ¿Entendés? Si a la Cámara de la Construcción se le antoja poner plata en esa radio, hay que hablar sobre cómo se hace una columna, el hormigón armado. Y por ahí capaz que a mi mamá que vive en Lobo no le importa cómo se hace una columna. Y a lo mejor pasa eso con la sociedad. ¿Le importa cómo se hace un barbecho corto? ¿Qué es un barbecho? Inclusive las palabras que usamos para la sociedad, que son de la comunidad agroindustrial, por ahí o sea, mayor poder de quemado. ¿Qué significa para una persona urbana escuchar mayor poder de quemado? Queman los campos, y bueno, porque claro, eso es lo que entiende. Es el riesgo, ¿no? Se puede interpretar mal algunas cosas. Exactamente, porque es una comunicación que era para adentro, se largó por no ponerse a trabajar, se largó a la sociedad. Entonces, a lo mejor es eso, se le exige a los medios que comuniquemos bien lo que hace el campo. Y a lo mejor hay que desprenderse un poco de la soberbia de que mirá que nosotros somos los que traemos los dólares y la gente no lo sabe. Y abren la heladera y ahí estamos nosotros con la leche. A lo mejor hay que bajarse de ese pedestal, ponerse un poquito más abajo y empezar a hacer un poco más de lobby, ¿viste? Y que haya, qué sé yo, que vos veas una serie en Netflix y haya un tipo que labura en el campo. ¿Entendés? Y que vaya, venga con la camioneta, que no haga nada, pero por lo menos que haya alguien que trabaja en el campo. ¿Entendés? Que no mata a la gente, que no contamina, que ve que el tipo lleva a los chicos al colegio. A lo mejor hay que mostrar eso. Y me parece que esa es la comunicación que nos falta. Esa más sutil. Necesitamos un tipo que haga lobby también en Netflix. Y digo, che, para la próxima serie, Suar, un tipo que labure en el campo, que maneje una camioneta, que por ahí te pone Amarok, te pone La Plata, qué sé yo. Y creo que abandonamos eso. Estamos recontrametidos acá, decimos sector. Yo estoy militando para que no se diga más sector. Y si queremos integrar una comunidad, pero le decimos sector, porque somos el sector. Y es muy difícil que nos integremos si nosotros mismos nos llamamos sector. Pero yo lo digo. Hoy acá todo el mundo habla de sector. Se corrigió, creo que alguien dijo, no, perdón, una comunidad agroindustrial. Y somos una comunidad, somos parte de la comunidad. Es un partido que vengo perdiendo por goleada, pero me parece que no hay que hablar más de sector. Busquémosle otro término. Y comunicar en el agro, te recontra agradezco que esté en la agenda de AgroPro, porque no estamos en la agenda. Entonces, que nos dé la oportunidad de poder hablar y decir esto, porque a veces nos piden que hagamos algo que no estamos para eso. Nosotros, Horizonte A, por ejemplo, es una revista súper técnica y la gente me dice, pero la gente, ¿por qué no entiende lo que es el glifosato? ¿Qué sé yo? Yo lo que tengo que explicarle al productor que rinda más, qué tiene que hacer para rendir, cuándo tiene que aplicar un fertilizante, qué fertilizante tiene que poner en tal o cual altura del año. Y yo creo que eso lo hace bien el agro. Y a lo mejor hacemos cosas para afuera que confunden. Hay 1.600 radios AM. En cada radio hay 5 micros de agro. Sacá la cuenta, una locura lo que comunica el agro. Pasa que a veces el mensaje no es el que tiene que dar, o en la comunidad donde tiene que pegar. No sé si fui claro. No, deja pensar. Sí.
Bueno, pero por suerte hay un montón de personas que se quedaron hasta el final para escucharlos. Personas del sector. Que son del sector. Tommy, vamos a hablar un poco, bueno, lo que hablamos a lo largo de los paneles. Los productores cosechan datos, y ustedes en AgroFi News cosechan métricas, podemos decir. ¿Qué impacto tienen? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo podemos aumentarlas, mantenerlas? ¿Cuál es el desafío, Tommy? El desafío para mí es el mismo que el desafío que tiene el periodismo desde que es periodismo. Las métricas son herramientas que tenemos hoy cada vez más con el avance de la tecnología, igual que en el campo, en el ámbito del periodismo y en todos los ámbitos, de recolección de datos y de entender un poco más qué hace nuestro público, cuándo nos lee, qué le parece interesante, qué le parece atractivo. Entonces, las métricas es un desafío más en tanto herramienta de conocimiento de qué podemos ofrecer nosotros, qué les resulta interesante a nuestros lectores y a la larga cómo podemos monetizar y de eso hacer un negocio que sirva para el crecimiento de lo que todos estamos buscando. El desafío es que esas métricas nos sirvan para crecer y para hacer el aporte que nosotros querramos hacer en función de nuestro proyecto. Yo pienso cuando me dicen, bueno, pensar en las métricas y esto de digitalizar el agro y de la transformación digital, yo también vengo de la gráfica, creo que todos venimos de gráfica acá, y vi mucho con Fer, trabajé muchos años con Fer, el proceso de digitalización de cómo se pasaron a los medios tradicionales. Yo trabajé en la Nación mucho tiempo también y era tal vez uno de los medios, sigue siendo uno de los medios más tradicionales, 150 años, y hacer esa transformación a lo digital fue un trabajo muy largo de un montón de gente. Fer, por ejemplo, uno de los emblemas en la Nación de hacer ese cambio y de entender que el avance tecnológico, sea métricas, sea herramienta o sea ventaja competitiva, es una herramienta más, es un canal más para hacer mejor o peor un producto que vos lo haces igual desde que decidís hacer periodismo. Pasó siempre, pasó con muchas trabas mismos periodistas, mismos colegas, mismos propias. Tampoco nosotros nunca tuvimos ningún prejuicio de, bueno, la digitalización. En un momento había mucho prejuicio en todos los medios de, bueno, lo digital es puramente clickbait y eso va a terminar siendo periodismo basura. Después entendimos que ese periodismo también puede ser un contenido de calidad. Horizontalidad es el ejemplo. Después de eso pasó, bueno, nos acostumbramos al periodismo digital. Bueno, ahora apareció Twitter y Twitter es la muerte del periodismo porque es algo que es difícil de chequear, es un caudal gigante de información. Bueno, terminamos entendiendo que Twitter o cualquier red social puede servir para generar más contenido, para llevar un contenido hacia algo que yo quiero contar con los resguardos que merece cada fuente de información. Pero siempre como a mí me parece curioso porque el periodismo, desde que es periodismo, se trata de incomodar al resto, pero es muy difícil entender que también la realidad, la coyuntura nos incomoda a nosotros también y que está bueno ese ejercicio de que nos incomode. Entonces hay como un romanticismo, el periodismo tiene mucho de romanticismo literario y poético que en algún momento empieza a ser una traba para el avance en lo tecnológico y hasta en lo literario, hasta en lo narrativo. Entonces, ahora está pasando lo mismo con la inteligencia artificial, que se habló durante toda la mañana, y hay como un fantasma de todas las notas se van a hacer con periodismo digital, con inteligencia artificial, no va a haber más periodismo, es la muerte del periodismo. Entonces, cada avance tecnológico es un velatorio interno del periodismo porque va a morir el periodismo. Con el periodismo digital pasó, con las redes sociales pasó, con la inteligencia artificial está pasando. ¿Por qué no pensar que son herramientas para generar contenido de calidad? Porque a la larga termina siendo eso. Y se ve en todos los medios del mundo que a la larga el periodismo de calidad es el que termina funcionando, el que termina siendo rentable, el que termina impactando y el que termina siendo privilegiado por los lectores, o por los usuarios, por los oyentes, los televidentes, los que sea.
Otra muerte del periodismo a la que asistimos en los últimos años es a la de los algoritmos. Decimos, bueno, todos trabajamos para Google, todos trabajamos para Meta y eso es la muerte del periodismo. Y te va demostrando los años que se puede, hay un camino fácil de titular para que rebote, para generar impacto y para que sea clickbait. Pero eso es un negocio muy cortoplacista. Y digo negocio no solo en términos económicos, digo negocio en términos de credibilidad, de impacto, de atracción, de interés, de engagement. Hay un camino fácil, pero el camino sólido termina siendo siempre el de generar contenidos de calidad y hasta los mismos algoritmos entienden eso. Hoy Google Discover, que es como el algoritmo de moda que entiende y que mueve la aguja de las métricas de los medios digitales, termina privilegiando el contenido exclusivo, el contenido de calidad, el contenido que no se hizo copy-paste de otro lado. Entonces, a la larga, la historia del periodismo te va mostrando que hay 1.000.000 de técnicas, 1.000.000 de herramientas, cada vez más herramientas para metrificar quién, cómo, dónde y cuándo nos leen. Pero a la larga, el periodismo bueno termina siendo periodismo bueno en la plataforma y en el lenguaje que vos quieras. Está en uno, como periodista y como responsable del medio, desde el rol que se tenga, aprovechar esas herramientas para hacer algo, un producto de mayor calidad, que a la larga la historia y las mismas métricas de las que me preguntabas nos van demostrando que son los negocios más saludables, que más crecen y que más hasta impacto económico terminan teniendo. Es irreemplazable el periodista que va al territorio a cubrir o a descubrir el suceso. Exacto. Eso no hay motor de búsqueda que pueda captar. Haciendo un doble clic sobre algo que decía Tommy, quiero hacer una pregunta para los tres, empezando por Fernando, y tiene que ver con un doble clic en inteligencia artificial. Las preguntas que me gustaría hacerle es si lo están utilizando para generar contenido, si están utilizándolo para generar texto o también imagen o algún otro tipo de uso, y cómo imaginan cada uno el futuro del periodismo a partir del uso de la inteligencia artificial. Mira, yo lo que veo que obviamente todas las tecnologías que sirvan para mejorar el proceso de producción de una noticia, de contar un hecho, identificar tendencias de las audiencias, qué es lo que se está demandando en cuanto a necesidad de información, todas son bienvenidas. En el caso nuestro, por lo menos, para generar contenido puro de campo, no estamos con la inteligencia artificial puntual de lo que estamos hoy en día mencionando antes, ¿no? Sí estamos utilizando, obviamente, herramientas que incorporan algo de esa inteligencia como para justamente identificar las audiencias, hacia dónde van, qué se está leyendo más, darle algún tipo de enfoque distinto a una historia o la forma de contar. A veces, pongo como ejemplo esto, tenemos que tratar de distinguir muchas veces entre lo urgente y lo importante, ¿no? O sea, lo urgente puede ser una noticia que pasó y que hay que tenerla, colgarla, un par de párrafos, vos decís que obviamente que después el algoritmo te termina premiando todo lo otro que le vas agregando. Bueno, por ahí en lo urgente tenés algo, salimos con esa noticia y después vamos incorporándole distintas cosas como para que quede más completa la nota, el texto, la historia, lo que sea. Pero, a ver, también hoy en día estamos viendo que hay errores de la inteligencia artificial. Y me parece que todavía, por lo menos, el ojo humano tiene que estar editando un contenido, viendo una historia, porque sabemos también cómo funciona. Toma de acá, toma de allá. Me parece que en esta instancia todavía tiene que estar claramente el editor humano, el periodista, detrás de esa historia. Lo que sí me parece, como un poco también lo que mencionaba antes Tomás, que si sirve hay que usarla para mejorar el proceso de calidad de otra cosa. Eso es sin duda. Y después, obviamente, sí estamos atentos a todas las mediciones que nos reporta otra área de
del diario que obviamente nos sirve, interactuamos con esa área para justamente apuntar a esto, ¿no? A mejorar el proceso de producción de la noticia. Juan Carlos. Bueno, nosotros, el 80% de la revista se hace con inteligencia natural. Y el 20%, que es la parte más descontracturada, se usa para algunas cosas. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una sección que se llama El Quincho, que es un encuentro, y a veces preguntamos al chat si, o sea, que nos arme un juego interactivo, que yo y eso, para eso es genial, te lo arman, nos da opciones, lo estamos usando. Lo usamos también a veces para los títulos que van a la web, porque los títulos de las notas técnicas son de 4 renglones y el Google no te lo encuentra si tiene 4 renglones. Entonces tratamos de adaptar al SEO con inteligencia artificial y te lo achica en 2 palabras. Entonces estamos usando mucho eso para poder adaptar a la digitalización más que nada. Después yo también veo igual que Fer que tiene errores. Yo el otro día tenía que hacer una nota de color sobre los deportistas en Santa Fe, que son cualquier cantidad. Y dije, bueno, a ver si me olvido de alguno. Y le pregunté, me tiró a Fangio y a Ginóbili. Entonces le digo, flaco, me está haciendo meter la pata, le digo. Y me puse, tenés razón, Ginóbili nació en Bahía Blanca y Fangio en Balcarce. O sea, ahora calculo que de ahora en más no lo va a tirar más. Pero estas correcciones lo vamos a comer si no lo miramos. Hay que estar vos. O sea, hace más, por ahí más cómodo el trabajo. Hay trabajos tediosos, por ejemplo, que era desgrabar una nota, que ahora por ahí, si te la desgrabas rápido, después tenés que revisar a ver si metió la pata en alguna cosa, pero nada más. Los contenidos técnicos, la verdad, es poco lo que se puede hacer. Tenés que ir con el técnico y es más, a veces tenemos que chequear porque el diseñador se equivoca y tenemos que chequear mucho con el técnico. Nosotros también, pasa que hay que distinguir también a qué llamamos contenido que podamos hacer con inteligencia artificial. Un texto escrito por un periodista que cubrió, habló, consiguió un dato, es medio reemplazable con inteligencia artificial porque hay mucho cruce de background que te determina el foco de lo que vos querés contar. ¿Se puede? Sí, se puede. El tema es que incluso los algoritmos de los que hablaba hace un ratito te tiran hacia abajo. Nosotros hicimos algunas pruebas de hacer alguna nota entera con algo sencillo, de todo con inteligencia artificial, y Google detecta ya qué contenidos están hechos con inteligencia artificial y te lo manda al fondo de la búsqueda de resultados. Entonces, de vuelta con lo que decía antes, termina incluso el algoritmo con el que también hemos velado el periodismo, termina privilegiando el contenido de calidad. Entonces, nosotros hoy estamos más pensando cómo podemos usar la inteligencia artificial para mostrar, por ejemplo, o para generar contenidos interactivos, o para desarrollar maneras de contar distintas, más que para generar el contenido que queremos mostrar. O sea, lo estamos pensando más para buscar el contenedor de esa historia que esa historia en sí. Esa historia en sí es muy difícil generarla con inteligencia artificial. ¿Se puede? Sí, seguramente se pueda, pero nunca va a tener, o por lo menos por ahora, por ahí más adelante existe, nunca va a tener por ahora el ojo y la sensibilidad del periodista que lo hace, que de vuelta no es que va a entrevistar a alguien y cuenta, sino que busca datos de 8 fuentes distintas, los cruza y genera un foco sobre esa historia, que ese foco pueden ser 10, pero elige uno y es el que nosotros queremos mostrar. Una última pregunta para también los tres, si te parece, Igna. ¿Imaginan que la brecha entre la ciudad y el campo se va a cortar algún día? ¿Va a lograr el sector no? ¿Cómo era, Juan Carlos? Comunidad agroindustrial. La comunidad agroindustrial Un poco va a largo. lograr, hay que trabajar en acortarlo. Por eso vengo perdiendo. ¿Va a lograr alguna vez comunicar al ciudadano las divisas que genera y el trabajo? ¿Será alguna vez también una comunidad de peso en la sociedad como lo es en Estados Unidos, en Brasil o en algunas partes de Europa? ¿Quién quiere empezar? Como quieran. Fer. Sí, Juan, vamos. Arranco yo. A ver, Arranque, Fer. yo vuelvo por ahí un poco quizás a lo que mencioné al comienzo, ¿no? Podemos pensar que se comunica mal, pero no creo que necesariamente pase por ahí el problema del sector, sí, más el tema de el peso político,
si uno lo compara con otros sectores que por ahí son obviamente más chicos en términos de cantidad de representantes y quizás pueden tener un poder de lobby distinto para hablar con un gobierno, tratar de sacar adelante una ley que le pueda resultar beneficiosa. Me parece que no pasa por ahí tanto de la brecha porque, o sea, hay mucha gente que en el sector ya se comunica bien, tira conceptos interesantes y me parece que eso es importante. Por ahí, a ver, quizás sí volviendo un poco más a esto, lo técnico que mencionaba antes Juan Carlos, ver cómo contar esas cosas para que la gente la conozca. A ver, nosotros hemos dado muchas veces notas vinculadas o al mito que había en torno a las emisiones de la ganadería o el mismo glifosato que hoy en día está otra vez en la agenda por la prohibición que se ha hecho en Misiones, por ejemplo. Por ejemplo, destacando siempre que es un producto que se aprobó, hubo un organismo que lo aprobó acá y en más de 100 países en el mundo, también llevar adelante ese proceso. Buscando comunicar esas cosas. Y creo que la brecha también hay que buscarla, por ejemplo, acortarla, si existe ese concepto de brecha. Viendo qué hacen otros países. La semana pasada se hizo un congreso acá en Buenos Aires donde vino gente de Brasil a contar cómo están trabajando con el Parlamento, con más de la mitad de la gente vinculada a diputados y senadores que tienen una extracción agropecuaria. No necesariamente origen agropecuario, pero sí extracción, porque gente que quizás desde el mismo sector urbano se sintió comprometida con los temas del sector y con ese concepto de si es bueno para el campo, es bueno para Brasil. Digo, bueno, ¿por qué acá en la Argentina no se hace lo mismo? Si es bueno para el campo, que sea bueno para la Argentina y que se trate de generar un consenso que le sea beneficioso al sector. Me parece que por ahí está, es lo que yo identifico como algo que está pendiente. O sea, la comunicación es importante, obviamente, porque si comunicas algo mal, un error, las consecuencias pueden ser totalmente adversas, pero creo que hay que pensar desde un foco más integral al sector y no tener miedo en hacerlo. Gracias, Fer. Tommy. Yo vengo pensando hace bastante qué es esto de que el agro comunica mal. Yo, sin duda de los tres, probablemente la mayoría de los que están acá, me sumé al universo agro hace un par de años, nada más, cuando entré a Agrofy, y vengo pensando mucho en qué comunica el agro y noto como que hay una sobrevalorización del agro como un todo. Yo por ahí difiero un poco de lo que dice Fer, de que hay que tener una mirada más integral. Yo pienso que hay que pensar el agro o la cadena industrial o todas las cadenas agroindustriales como lo que son. Uno no dice el deporte comunica mal, porque ¿qué es el deporte? ¿Es Messi? ¿Es un Paula Barreto? ¿O es la AFA? ¿Es Vélez? ¿O es un judoka de Jujuy? O sea, me parece que la agroindustria en general es un mundo súper diverso, súper heterogéneo y que, por un lado, hay que correrse, un poco lo deslizaba Juan Carlos hace un rato, de correrse de, bueno, el agro comunica mal porque los medios comunican mal. Los medios no son el agro ni remotamente, y de hecho cada vez menos son los responsables o los únicos responsables de transmitir lo que ocurre en el campo. Hay un montón de vertientes, las redes sociales, los influencers, cada uno con sus redes es el ejemplo claro de eso, pero más allá de que cada uno comunica, me parece que pensar al agro como una entelequia, como si fuera algo que no sabemos qué es, pero que es un conjunto, me parece que ya encierra un error metodológico de estudio de cómo estamos pensando lo que queremos comunicar, si es que todos queremos comunicar lo mismo, porque no creo que todos los del campo o los del universo agro quieran comunicar lo mismo. Entonces me siento un poco incómodo con la idea de ponerme a pensar que el agro tiene que comunicar de una forma y que sería más sano eso para estrechar la distancia acá entre la ciudad, el agro, y esto de pensar que cuando abrimos la heladera hay campo y cuando nos subimos al auto hay campo y demás. Me parece que es demasiado ambicioso pensar que
pueda existir un discurso homogéneo de qué es lo que pasa en el campo. Me parece que es mucho más sano pensar cómo comunica cada uno desde su lugar lo que quiere comunicar del sector que representa al público que quiere comunicarlo y con los mensajes clave que determine. Juan Carlos. Yo creo que el tema de la comunicación y la sociedad, la brecha existe también entre lo que denominamos el campo y el sector público también. Entonces, hay un montón de brechas que hay que acercar, sin prejuicios. Entonces vos vas a aprender la televisión pública, en vez de hablar de agrotóxico, pues ahí hablan de siembra directa, qué sé yo, si nos acercamos. Si nos alejamos cada vez más vamos a estar cada vez más lejos. Y después tomar la iniciativa. Nunca la comunidad agroindustrial tomó la iniciativa. Siempre vamos atrás. Salen a pegar y nosotros salimos a defendernos. Entonces, hagamos algún día para tener nosotros la iniciativa. Que alguien, como van al campo y te miden para dónde está la deriva y te sacan en televisión que fumigaste al lado de un colegio, está mal. Vení a Palermo un día y agarrá una hectárea de Palermo y fíjate cuántos tarros de ray hay en una manzana de Palermo. Y que el agro diga, che, en una manzana de Palermo hay 200 veces más veneno que en una hectárea de campo. Hagámoslo, financiémoslo, que alguien sabe que lo diga, porque hay que poner plata también para comunicar. Y a veces le pedimos a las empresas que pongan la plata, y las empresas tienen que vender, porque el tipo le mide está en la mitad del objetivo y vos querés que el tipo le diga a la sociedad que nosotros somos buenísimos, el tipo tiene que vender. Entonces, ese acercamiento con los gobiernos es fundamental para poder estar en los canales, para que te den un poco de bola con lo que estás haciendo. Y después buscar inversiones para tener alguna vez la iniciativa. Esto que te digo puede ser un ejemplo. Te digo que te sorprende. Llegás a hacer un análisis de cuánto veneno o cosas químicas hay en una manzana de Palermo, Caballito, de cualquier lugar de Buenos Aires o cualquier ciudad grande, y está tremendo, al lado de las papas. Ahí está el ray, las papas. Pero sí, prendemos a ver qué dicen los chicos de Greenpeace cuando en el campo se contamina y matan gente y glifosato. Entonces, a lo mejor nos falta a nosotros tomar la iniciativa, eso es para acercarnos a la sociedad y ser parte y dejar de decir sector. Igna, llegamos al final de esta jornada, esta tercera jornada. Les agradecemos a los referentes. Te agradezco personalmente tu integridad como emprendedor que me inspira tanto. Y bueno, ¿qué tenés para decirnos? Bueno, un placer. Gracias, Luisina, por acompañarnos nuevamente. Gracias a los tres y especialmente a ustedes y al resto de los panelistas. La verdad que generosamente otra vez nos han acompañado de un nivel increíble. Y bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que nos están viendo de manera presencial, a los que nos vieron de manera online, en vivo, y a los que seguramente van a vernos después en diferidos. Muchísimas gracias a mi equipo, AgroPro, a Valen, que laburó muchísimo y hizo todo esto posible, junto con Popa, con Miley y también con el resto del equipo que siguió trabajando en AgroPro para que nosotros pudiéramos estar acá y salir en las fotos. Pero hay todo un gran trabajo, a los sponsors. Bueno, mucha felicidad, muy contentos de poder aportar nuestro granito de arena y de transmitir todo lo que los speakers, panelistas conocen y vienen viviendo y haciendo. Así que nos vemos el año que viene en la 4ª edición. Gracias por todo.